Bueno, hola, buenos días. Espero estén muy bien. Quiero compartirles entonces la presentación sobre Hannah Arendt. Em, Decirles que ella fue una filósofa y teórica política alemana de origen judío, por lo tanto, entonces experimentó em, un totalitarismo y una vida muy marcada por los acontecimientos de su época en el nazismo, en los años 30. Ese auge del nazismo hizo que tuviese que huir de su país, de Alemania a Francia, posteriormente a Estados Unidos, y fue en Estados Unidos donde realizó la mayor parte de su obra teórica e intelectual. Entonces, todo lo que vivió en este totalitarismo de dominación nazi la hizo reflexionar profundamente sobre lo político, haciendo una fuerte crítica al sistema totalitario, y ahí es donde su obra empieza a configurarse en esta temática. Su clave de lo político se resume en la acción de lo plural y de libertad, y el papel del Estado es que no reduce la política al Estado, va mucho más allá que el Estado, la política para ganar. Bueno, ella quiere la ciudadanía estadounidense también cuando se va para Estados Unidos, no pues como de contexto. Hablando ya de las obras, entonces tenemos unas importantes. Los orígenes del totalitarismo del 51 estudia fenómenos del antisemitismo, del imperialismo que dieron pues paso al totalitarismo en el siglo XX, especialmente habla allí del nazismo y el estalinismo. Y luego vamos con esta segunda obra importante llamada La condición humana, que allí habla de tres aspectos de las actividades humanas. La labor como unas tareas repetitivas, biológicas y necesarias, pues que apelan a la necesidad. El trabajo, que son cosas más duraderas como objetos o instituciones. Y la acción, que está más en el campo de lo político. Bueno, luego en sobre la revolución, allí compara la Revolución Francesa con la Revolución Americana. eh, Como espacios políticos de libertad. Ya tenemos una cuarta obra importante que se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, una obra muy controvertida, es un reportaje que habla del juicio a un nazi llamado Adolf, y habló de una idea llamada la banalidad del mal. Allí ella dice que los crímenes no siempre están asociados a o cometidos por monstruos excepcionales, sino por personas comunes y corrientes. Hablando de las tesis centrales de Hannah Arendt, tenemos la primera idea, y es que la política auténtica nace de una acción compartida y del reconocimiento de la pluralidad. Para ella lo político ocurre cuando las personas se encuentran, actúan y hablan juntas. La segunda tesis es que la igualdad y la libertad solamente se logran en la vida pública. Decía que la esfera privada está sometida a la necesidad. O sea, la esfera privada para ella consiste en trabajar, producir y sobrevivir nada más. Por lo tanto, allí no ocurre nada político, solamente en la polis, en lo público. La tercera tesis hace un contraste entre el ciudadano y el apátrida. Dice que quien tiene ciudadanía puede actuar, hablar y ser visible en el espacio público. En cambio, el apátrida, el apátrida, o sea, el refugiado, es alguien privado que está desprovisto de los derechos totalmente. La otra tesis, la cuarta, es que el totalitarismo elimina toda la esfera pública. El ciudadano entonces en un totalitarismo se reduce al aislamiento, pierde su voz y queda privado. Una quinta tesis es lo que les decía de la banalidad del mal, que dice que los crímenes y algo pues bárbaro lo puede cometer cualquier persona común y corriente que deja de pensar y ser crítico, entonces solo se limita a cumplir órdenes. Y otra tesis es que es el peligro de las masas. Ella dice que la modernidad, ella es muy crítica a la modernidad, trae consigo el surgimiento de las masas, que genera una pérdida de vínculos y de capacidad crítica en la sociedad. Ahora nos vamos a clave de lo político, lo resumo en tres palabras: pluralidad. Para ella la pluralidad es la piedra angular de la política. ¿Y cómo la define? Como la coexistencia de individuos únicos y diferentes que, a pesar de esas diferencias, son iguales en su capacidad de actuar y hablar en la esfera pública.
La libertad y la deliberación, ella veía lo político como un espacio de libertad y de deliberación pública. Luego la palabra y la acción, dice que la política se construye con la palabra y la acción, y que hablando y debatiendo es que las personas construyen la esfera pública, dándole pues como un sentido a la política cuando nos encontramos en la vida común. Conceptos claves: la labor y el trabajo y la acción. La diferencia, sí, les decía, la labor es relacionado con la supervivencia, el trabajo con unas estructuras que permanecen, con cosas útiles, y la acción para ella es la más importante. La acción es propiamente política, ahí es allí en la acción donde se hace todo junto. El espacio público es el lugar entonces donde las personas se encuentran y actúan como iguales. La libertad es, eh, digamos, algo que se realiza en la práctica, y la pluralidad es la base de todo lo político para ella. Bueno, el papel del Estado entonces, eh, ella propone las siguientes visiones: que un Estado que piense en una ciudadanía posnacional, más allá de los límites de la nacionalidad. También piensa en un Estado que asegure un lugar donde todas las personas puedan actuar, hablar y deliberar juntas. O sea, un Estado que garantice el espacio público. También un Estado que otorgue ciudadanía y pertenencia a una comunidad política y que garantice los derechos de libertad, pluralidad, evitando que un Estado eh, pues se convierta en pura dominación. Ahora, ¿cómo lo vemos en la gestión cultural, en estas palabras clave? Eh, Pluralidad, la gestión cultural entonces se traduce en procesos participativos donde las diferentes voces y comunidades tengan un espacio para decidir, en una acción concertada, precisamente para fomentar los proyectos comunitarios que parta de las necesidades propias de una comunidad, un espacio público en donde se potencien los lugares de encuentros culturales, en las plazas, bibliotecas, museos comunitarios, donde esos lugares culturales se conviertan en espacios políticos y se dialogue y se reconozca la diversidad. Y finalmente se puede ver en la ciudadanía, que es pensar la gestión cultural más allá de las fronteras, ¿cierto? A través de la generación de redes ciudadanas más globales, donde se compartan experiencias, así se podría ver en la gestión cultural. Y ahora en límites y críticas, pues tiene muchas, y es que tiene ella un desdén frente al mundo de la necesidad, del ámbito de lo privado, de lo, sí, de lo privado. Entonces ella ve la labor y lo doméstico como algo que no tiene que ver con nada político, pero en contextos pues como Colombia, Latinoamérica, marcados por la escasez, por la pobreza, esas dimensiones no pueden separarse de lo político. Entonces se le critica también porque desde todas las luchas de género actuales, pues desde que se hace la consigna lo personal es político, pues entonces ya su teoría ahí no contrasta con esta premisa de lo personal es político, precisamente porque ella negaba lo íntimo como algo político. Bueno, pero hay que entender el contexto también en donde ella tuvo este pensamiento mucho antes de esto. Otro límite entonces es su propuesta de una ciudadanía emancipada de la nacionalidad. Entonces, una ciudadanía libre de la nacionalidad, si bien es interesante, pues es difícil de aplicar en nuestros estados de nación. Ella tiene como una idea, pues como algo idealista, utópica, según muchos autores, eh, por pensar pues como tener un modelo de polis griega que no se ajusta a la complejidad de lo que vivimos. Listo. Y también una crítica es que su idea de que la única identidad válida es la identidad política, y allí deja por fuera a otras identidades culturales, a otras identidades comunitarias que hoy en día pues consideramos fundamentales en la vida pública. Listo. Y como pregunta quiero incitarles esta: ¿cómo puede actuar la gestión cultural para amortiguar la censura y rescatar la diversidad cultural en contextos de control del Estado, de un Estado totalitarista? Muchas gracias y gracias por su atención.